Recientemente, el Instituto Marítimo Pesquero de Arrecife cumplió 75 años. En 1942 se inauguró en unas dependencias próximas al Ginori. Finalmente, a finales de los años 60, de la mano de la pareja de arquitectos Luis Loarga y José López Anón, se comenzó a construir el nuevo edificio Cerca, en la ribera de Puerto Nao. En 1968 se trasladó allí la actividad docente. En el edificio destaca sobre todo la torre central que tiene las funciones de un puente de un barco. De este elemento vertical salen dos volúmenes horizontales correspondientes a las aulas y a los talleres. También destaca la fachada, que da al mar donde hay una especie de piel de hormigón, que hace contrapeso y mitiga las altas temperaturas derivadas de la acción directa del sol cada mañana. El espacio de los talleres también es significativo, ya que su techo está levantado con una serie de pilares en forma de seta, que generan un amplio espacio interior y permiten la colocación de unos amplios ventanales. El edificio corresponde a una tipología de arquitectura académica semejante a otras escuelas náuticas de España, también construidas por Loarga y Sanón. El desarrollo de Arrecife en los años 50 y 60 motivó la creación de nuevas barriadas. Una de ellas fue la de Valterra, en los terrenos próximos a Puerto Nao. En los años 60 se creó la parroquia y a finales de esa década se empezó a construir la iglesia con advocación a la Virgen del Carmen, dada la estrecha vinculación de los vecinos con el mundo del mar. El interior es amplio y diáfano y tiene una planta con una forma similar a una concha. En el exterior predomina la horizontalidad. Hay un juego de volúmenes alimentado por ventanales corridos. De esta manera parece que estamos delante del puente de un barco. Tiene anexas dependencias eclesiásticas y destaca la entrada con dos puertas porticadas. Pero quizás lo más llamativo es el mástil de un barco que hace de campanario. Un elemento con multitud de referencias donde destaca el púlpito proa del interior de la iglesia de New Bedford, popularizado en la novela de Herman Melville, Moby Dick. La construcción ordenada de barriadas también fue una excusa para desarrollar proyectos arquitectónicos y urbanismo singulares. En 1949, en la zona de Valterra, se donan los terrenos al Instituto Social de la Marina para que se construyan casas para ser habitadas por las familias que trabajan en el mar y en las conserveras. En 1958 se acaban de construir una cuadrícula con 10 volúmenes de casas adosadas, repitiéndose en planta y en alzado. Los conjuntos de vivienda están organizados por medio de escaleras que comunican dos alturas a ambos lados. Las fachadas se pautan a base de vanos, dos destacan las balconadas y óculos semejantes a los ojos de buey de los barcos. El estilo de esta arquitectura no deja de poseer cierto racionalismo del movimiento y obedece a una necesidad habitacional del proletariado, a la que podemos remontarnos a las casas de ladrillo rojo de la Inglaterra del siglo XIX, y daban cobijo a los trabajadores, tal como las popularizó John Ford en la película Qué verde era mi valle. Este conjunto arquitectónico llama la atención por dos cosas. Primero, son dos edificios muy parecidos, casi enfrentados en una misma calle, como si fuera el espejo con una curiosa disposición simétrica vertebrada por la vía pública. Este curioso juego ratifica su segundo elemento llamativo, los tímpanos clásicos, que marcan las puertas de los accesos. La Escuela Oficial de Idiomas tiene dos pares de columnas exentas y el centro del profesorado un par de columnas adosadas a dos muros que canalizan la entrada. Este elemento arquitectónico, que nos remite a la Grecia clásica, indica la tipología de los edificios. Son dos construcciones pensadas para albergar la excelencia académica. Por un lado, la enseñanza de idiomas y por otro, un centro del profesorado. Los edificios fueron diseñados por la arquitecta Blanca Cabrera Morales y comenzaron a utilizarse en el año 1994. El edificio de la Escuela Oficial de Idiomas fue acondicionado para habilitar las aulas, mientras que el centro del profesorado mantiene su disposición claustral alrededor de un jardín interior que dulcifica los rigores climáticos. Titerroy, al igual que Valterra, es una de las primeras barriadas en surgir debido al desarrollo económico de la isla en los años 50 y 60. En 1968 se crea la parroquia de Titerroy y es en ese momento cuando se comienza a construir la iglesia. La advocación del centro es a San José, patrón de los trabajadores, por lo que es un claro síntoma de cómo estaba conformada la población del barrio, zona humilde y trabajadora. Este aspecto también se transmite en el diseño de la iglesia, con la existencia de 7 columnas de hormigón, sus terminaciones de alambre y exentas del edificio.
Estos elementos arquitectónicos no acabados se deben a que el templo se hizo gracias a una suscripción popular, y a que los aportes económicos no fueron suficientes para acabar el aseo. Por contra, esta circunstancia hace que estos elementos verticales del pórtico de la iglesia se erijan como un símbolo donde se pone de manifiesto el carácter trabajador de los vecinos. La presencia de estas columnas encofradas, aparte de reforzar su carácter simbólico, nos hace recordar los pilotes de la arquitectura racionalista y el uso del hormigón de la corriente brutalista. En el año 1913 se autoriza la creación en Lanzarote de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Tras ocupar varias sedes, en 1970 estrena nuevo edificio en unos terrenos cerca de la barriada de Santa Coloma. El edificio es obra de los arquitectos Enrique Espínola González y Juan Jesús Trapero Ballesteros. Esta obra es uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura canaria contemporánea. El edificio tiene características de los movimientos arquitectónicos más importantes del siglo XX. Principios y funcionalidad de la Bauhaus, planta neoplasticista con disparidad en los volúmenes, aulas, talleres y auditorios, racionalismo en las formas y en el aprovechamiento de la luz y organicismo en la relación del edificio con el entorno, sobre todo con la incorporación de un jardín exuberante justo en el ascenso principal. En definitiva, en palabras de sus arquitectos, es un edificio que llamará la atención por su consecución y forma. En el curso académico 1986-1987 se le dio el nombre al edificio Escuela de Artes y Oficios Pancho Lasso en honor al célebre escultor de Lanzarote. El proyecto de este almacén se remonta al año 1978, cuando los arquitectos Miguel Armas Matallana y José Torres Rojas firman los planos para lo que sería, al cabo de poco tiempo, la Cooperativa de Consumo de Lanzarote, más conocida por sus siglas COSELAN. El edificio se empleó para la venta a los socios de productos de consumo, una iniciativa que tenía como propósito salvaguardar el abastecimiento de productos de primera necesidad para la gente de Lanzarote, lo que venía siendo una especie de protosupermercado. Si hacemos una comparativa con los planos originales, el edificio fue cambiando, tanto por el exterior como por el interior, destacando una reforma profunda realizada en 1997. Finalmente su actividad cesó, con la llegada de las cadenas de supermercados a la isla. Curiosamente, en 2015 fue ocupado por la cadena de supermercados Spar. El edificio destaca por la planta poligonal, destacando el chaflán redondeado. Las dos fachadas estaban llenas de vanos longitudinales, hoy cegados casi en su totalidad, que le dan un ritmo serializado y repetido. El interior pasó de tener dos alturas a tener actualmente un espacio diáfano ideal para los fines comerciales, y en el segundo actualmente hay un parking. Es un edificio comercial situado en el cruce entre la calle Juan Negrín con Alcalde Ginés de la O. Su emplazamiento determina su forma de planta triangular, con dos amplias fachadas, pero sobre todo el imponente chaflán redondeado con un gran escaparate y el nombre de la empresa comercial repetido hasta 2 veces, Best Buy. Este edificio tiene 3 alturas, un bajo con amplios escaparates, un segundo y un tercer piso articulados con vanos rectangulares ciegos que nos recuerdan a los empleados en el COSELAN, por lo que sospechamos que comparte la misma autoría, Miguel Armas Matallana. En el último piso, en el chaflán, también destaca una balconada con formas redondeadas, lo que culmina en nuestra atracción llena de referencias con el edificio Carrión de la Gran Vía de Madrid o con Trafalgar Square de Nueva York. El edificio fue un local de venta de electrodomésticos que comenzaría su actividad a principios de la década de los 80. Este negocio cerró y actualmente el edificio se mantiene olvidado, pero su efigie mantiene sin mácula su fuerte presencia en la ciudad. En diciembre del año 1961, Bernardo Morales Méndez, comerciante del cemento, inauguró el Costa Azul, un cine modesto con un aforo de apenas 300 butacas. La prensa lo describe aquellos días como una sala de grato y alegre ambiente que ofrece también la gran ventaja de no contar con entradas de paraíso. Esto es el primer cine en Arrecife que se apartaba del modelo de disposición espacial que imponía el teatro, para ofrecer un único patio de butacas con todas las localidades al mismo precio. El cine Costa Azul también disfrutó de un pequeño momento de gloria con el estreno de Hace 1.000.000 de años, en agosto de 1967, una película que logró cierta repercusión entre el público local por haber sido rodada en parte en Lanzarote. El edificio destaca por sus 2 volúmenes cúbicos. El primero, el más pequeño,
es donde estaba la entrada del cine con sus correspondientes entradas y ventanas. Y un segundo más atrás, donde estaba situada la sala del cine. El edificio dejó sus funciones cinematográficas para convertirse en una tienda en el primer piso y gimnasio de artes marciales y viviendas en el segundo. El cine Triana lo montó en el año 1968 José Morales, distribuidor Gran Canario de Paramount. Estaba en la calle del mismo nombre, una zona con mucho movimiento por la situación del intercambiador de autobuses. El edificio no sobresale mucho entre la arquitectura de la calle. Si nos detenemos en la fachada, vemos dos niveles. Unos bajos, donde destacan sus accesos amplios, y un segundo nivel, donde sobresale, en el lado derecho, la racionalidad de un listado de vanos cuadrados, casi como si fueran fotogramas, con listones con los que acaban la fachada. Mientras, en el otro lado, en el izquierdo, destacan dos ventanales con moldaduras neorregionalistas. La crisis del cine en los años 80 acabó con su actividad cinematográfica, que congregaba a muchos vecinos del barrio de La Vega. En la actualidad el cine está abandonado y totalmente a expensas de las inclemencias del paso del tiempo. En la calle Alegranza, en medio del enrevesado trazado viario del centro de Arrecife, se sitúa la panificadora, uno de los edificios industriales más importantes de la isla. La empresa promotora fue Harinas de Lanzarote Sociedad Anónima, propiedad actual de Agustín Márquez. El edificio se construyó en el año 1956 por el ingeniero industrial Guillermo Martinón Fernández. Esta empresa venía a cubrir una necesidad de hacer pan industrial en la isla para cubrir la demanda de una población cada vez más creciente. El edificio es enorme. Desde el exterior se identifican hasta 4 pisos, pero en su interior los volúmenes van variando según funciones: cámaras, ventilación, hornos, mezcladoras, almacenes. Desde el exterior, en su parte de atrás, destacan los cilindros metálicos y tuberías correspondientes a los depósitos del agua. La actividad de esta fábrica del pan continúa hasta la actualidad, a pesar de que la empresa en los últimos años está pendiente del cierre por problemas económicos. Construcción realizada en los años 90. De este hecho da cuenta una arquitectura ecléctica donde hay cierto destaque del pórtico, del uso del hormigón y de los colores. Una arquitectura posmoderna que llegaría a su máxima expresión aplicada a los centros comerciales, pero que en este edificio está de una forma contenida y funcional, incorporando todo de una manera más orgánica. El edificio fue construido tras el derrumbe de parte de una manzana situada en el centro de Arrecife, conformada sobre todo por casas bajas. Lo interesante está en cómo el edificio juega con el tejido urbano, ya que en el acceso principal se encuentra en una de las esquinas de la fachada que funciona como chaflán. De este modo, el visitante que se acerca contempla el edificio de una manera natural. Situado en la calle Antonio Porlier y Sopranís, su presencia concentra todas las miradas. Es un edificio que ocupa parte de una manzana que mantenía cierta unidad estilística con una estética neorregionalista. Pero uno de los bloques casi esquina, con la calle Villacampa, se derrumbó a mediados de los años 80 para poner un gran local comercial dedicado a la venta de electrodomésticos. De esta unidad se conserva el bajo y un voladizo. A partir de ahí todo es nuevo, sorprendiendo el contraste. Se levantan 4 pisos. Los 3 primeros conforman un paralelípedo donde tienen una cubierta especial con una especie de piel de reptil, con unas escamas realizadas jugando con la colocación de los sillares. Una superficie homogénea que tiene como elemento de separación unos listones de madera. Finalmente hay un 4.º piso con vano, donde estarían las oficinas. En ese punto es donde nos revela una pista que lo semeja a otros almacenes de la ciudad, diseñados por Miguel Armas Matallana. El solar donde se sitúa Elías Espinosa tuvo una vida azarosa. En un principio estaba el primer cementerio que tuvo Arrecife. Ante el crecimiento de la urbe, este fue cambiado a finales del siglo XIX. En el cambio de siglo se construyó una ermita dedicada a Nuestra Señora del Carmen. Esta estuvo en pie poco tiempo y en la década de los años 30 se demolió para construir la sede definitiva del Instituto de Enseñanzas Medias, una institución que se abrió años antes de manera provisional cerca del charco. El edificio mantiene su configuración, su planta claustral y su fachada con tímpano clásico. 2 elementos que hablan de una arquitectura con tipología educativa.
Uno de los primeros directores del centro fue el escritor y poeta Agustín Espinosa, cuyo nombre finalmente mantiene en la actualidad el edificio. Este edificio destaca por la ejemplaridad de su remodelación, realizada en la primera década del siglo XXI. Está situado en la Plaza de la Constitución número 5, un espacio muy transformado que, curiosamente, mantiene la esencia antigua, cuando era denominado como la Casa de los Lorenzo. Esta actuación urbanística fue realizada por el arquitecto Luis Díaz Feria. El predio mantiene la fachada del edificio anterior, y después aplica un retranqueo para situar, más atrás, una nueva fachada, donde está contejido de planchas verticales de acero, enmarcado por 2 paños de muros blancos. La fachada está coronada por una cuadrícula de estas placas que, al verlo con inclinación desde la calle, le da un fuerte componente aéreo. Flanqueando la entrada principal, hay 2 locales ocupados por negocios comerciales. Esta fachada mantiene el buen uso de la piedra basáltica, en contraste con los muros blancos. Si accedemos al edificio, un enorme hall nos conduce a un espacio amplio que funciona como auditorio y sala de exposiciones, mientras que por un lateral se sube a los otros pisos del edificio donde predominan las oficinas. El Ayuntamiento de Arrecife tuvo varias sedes durante la segunda mitad del siglo XX. De la actual Casa de Cultura se pasó al edificio de La Puntilla, donde están los sindicatos. Durante el mandato del alcalde José María Espino, a mediados de los 80, se quiso poner fin a esa itinerancia y se construyó el actual edificio en lo que es el ala este de la Recoba. La intervención corrió a cargo del arquitecto argentino Luis Andino, quien ya había trabajado con anterioridad junto a Manrique e Higueras en algunos proyectos en Madrid y Lanzarote. Hay que comentar que esta actuación dejó mucho que desear a la hora de respetar un espacio tan emblemático de Arrecife, aunque se intentó igualar las arcadas antiguas con enormes vanos con arcos de medio punto. Mientras, en la fachada exterior sobresalen las esquinas del edificio, donde se colocaron 2 elementos verticales a semejanza de faros. Unos motivos marineros que entroncan con la proximidad del mar y con la herencia marinera de la ciudad. Unas atribuciones que no llegan para superar cierta sensación kitsch. Decir que en 1985 también se manejó un proyecto más ambicioso de incorporar el edificio, propiedad del Cabildo, situado detrás del ayuntamiento. Pero finalmente este proyecto no se llevó a cabo.